¿Qué hemos hablado? Epitelial. ¿Se acuerdan qué características presentaba el epitelial? A ver, díganme 4 por lo menos, o 5. Ya uno cada uno. Características importantes del tejido epitelial. Forma. Es un tejido avascular. Bien. ¿Otro más? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan del tejido epitelial? Son glándulas, cosas secretas. Cubre y revista cavidades corporales. ¿Qué más? Son compactas. Las células, básicamente hay muchas células y las células están juntas. ¿Ya? Hay poco espacio intercelular y poca matriz extracelular. ¿Qué más? A ver, esa fila que dice acá, ¿por qué están así? ¿No hay espacio? Ya, no pasa nada. ¿Qué dicen ahora? Esta fila 1 de ustedes, características del tejido epitelial. Que no sea el que me dijeron acá. Son las únicas que encontramos. ¿Cómo? Siempre están apoyados sobre una membrana basal, exactamente. Y debajo de la membrana basal siempre está el tejido conjuntivo. ¿Ya? No se olviden de eso. Siempre debajo del tejido epitelial el tejido conjuntivo. Ya se lo repito 20 veces. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ver una placa, ¿ya? Y ven un epitelio, lo que está por debajo yo tengo que suponer que es tejido conjuntivo. ¿Ya? Y vamos a ver el día del tejido conjuntivo. Es uno de los 4 tejidos básicos. ¿Cuáles eran los 4 tejidos básicos? Epitelial, conjuntivo, que es el que vamos a hablar, muscular, nervioso. Los 4 tejidos básicos, y en base a esos 4 tejidos se van a formar básicamente todos los órganos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar hoy día de este. Este tejido conjuntivo van a ver que es variado, es amplio. Ya no solo tejido conjuntivo, vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Qué características presenta el tejido conjuntivo? ¿Ya? Básicamente, a diferencia de lo que nosotros veíamos en el tejido epitelial, las células del tejido epitelial están juntas. ¿Ya? Característico del tejido epitelial. Pero el tejido conjuntivo varía esto. Aquí hay una célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra célula, que está en una red de filamentos. ¿Ya? Puede haber otros componentes, ¿ya? Pero fíjense la diferencia grande que hay entre el tejido conjuntivo y el tejido epitelial. Fíjense que es un tejido en el cual hay poca cantidad de células, no hay tantas células como lo tenía el tejido epitelial. Aparte de eso, tiene una amplia o un amplio espacio intercelular. Entre célula a célula hay un espacio grande, ¿ya? Ahora, conceptos que tenemos que saber. Esta es mi célula, ¿ya? Lo que está por fuera de la célula se conoce como matriz extracelular, ¿ya? Y se la abrevia con la MEC. Es decir, cuando yo hablo de MEC, estoy hablando de todo lo que rodea o todo lo que está por fuera de mi célula. Todo lo que está por fuera de mi célula, ¿ya? Esta matriz extracelular van a ver que se divide en dos, ¿ya? La sustancia fundamental, que está compuesta de proteínas, y el otro mejorado, ¿ya? Pero características que no se nos debe olvidar del tejido conjuntivo es que es un tejido que cae o posee poca cantidad de células, mucho espacio entre células, y entre ese espacio hay lo que se conoce como matriz extracelular. Aparte, este tejido, a diferencia de lo que era el tejido epitelial, es altamente vascularizado. Ya en especial un tipo de tejido que vamos a hablar ahorita. Fíjense la placa histológica de la derecha. Acá podemos ver un tejido conjuntivo. Fíjense que solo hay 3 células. 1, 2, 3. ¿Ya? Fíjense que hay poquita cantidad de células y entre esas células hay un montón de espacio. Ese montón de espacio está lleno por líquido, lo que se conoce como matriz extracelular. ¿Ya? Ya. Clasificación del tejido conjuntivo. Por eso decía, el tema del tejido conjuntivo es un poco amplio, ¿ya? No es solo tejido conjuntivo. Vamos a definir dos tipos importantes. Que es el que vamos a hablar hoy día. El embrionario es el tejido conjuntivo que está desarrollándose en conjunto con el embrión. Y tenemos el adulto, ya que es el tejido que nosotros ya básicamente tenemos desarrollado. En el embrión tenemos el tejido conjuntivo mucoso, ya que es un tipo de tejido que va a estar envolviendo principalmente cordón umbilical, ¿ya? Y tenemos el mesénquima.
Y esto lo hemos hablado, ¿no? El mesénquima. El mesénquima va a formar parte de ese tejido que me forma distintos órganos del embrión, ¿ya? Eso es en cuestión del embrión, esos son los tejidos conjuntivos que podemos encontrar dentro del embrión. Pero del adulto destacan dos importantes, el laxo y el denso, ¿ya? Hablamos de tejido conjuntivo laxo cuando hay poca cantidad de fibras, ¿ya? Básicamente lo podemos hacer como un tejido más líquido, entre comillas, no es líquido, que sólido. Pero cuando hablamos de un tejido conjuntivo denso, estamos hablando de un tejido conjuntivo que tiene más cantidad de fibras y por ende se nota más duro, más rígido, ya es más denso. De ahí viene la denominación que recibe. El denso, a su vez, se divide en un denso regular o un denso irregular. Este tejido conjuntivo denso también puede... No hay aire, bueno, ¿alguien me puede decir que lo hacemos? Yo lo voy. Me hizo calor. Ahora no va a hacer frío. Ya, a lo que les decía, me hizo calor, perdón. El tejido conjuntivo denso también recibe otro nombre, ya también se llama tejido modelado. Hay un tejido denso modelado y un no modelado. ¿Ya? Es otra denominación, es lo mismo que decir denso regular o irregular. El denso regular se llama denso modelado también, o el denso irregular, denso no modelado. Las características principales que presentan los tejidos conjuntivos densos es su estructuración, ¿ya? Se llama regular porque cuando nosotros veamos el tejido conjuntivo regular denso, se va a ver así, todas las fibras tienen una disposición longitudinal lineal, ¿ya? Pareciera que estuvieran bien organizadas, a eso se le conoce como regular o modelado. Pero cuando hablamos de un denso irregular, ¿qué se imagina? Lo contrario de esto, ¿ya? Vamos a ver un tejido conjuntivo que tiene gran cantidad de fibras, pero sus fibras no disponen en ningún sentido específico y parece un chipadero, básicamente, ¿ya? No está estructurado simétricamente o de manera regular, ¿ya? A esto lo conocemos como irregular. Esos son el por qué recibe las denominaciones, ¿ya? Y después tenemos también tejido conjuntivo especial, ya que son un poco más, cumplen funciones más especializadas dentro del cuerpo. Y ahí tenemos el cartilaginoso, el óseo, el adiposo, sanguíneo, linfático, que fíjense que son temas que están avanzando ahorita, pero no se olviden que esos son tejido conjuntivo, siguen siendo parte del tejido conjuntivo, de la gran clasificación que tiene el tejido conjuntivo, ¿ya? Es decir, que si hablamos de sangre, la sangre ¿qué vendría a ser? Un tejido conjuntivo. Si hablamos de adiposo, ¿qué viene a ser? Un tejido conjuntivo. Lo mismo, hueso, cartílago, son tejido conjuntivo. ¿Por qué se caracteriza el tejido conjuntivo? Porque tiene pocas células. Porque tiene pocas células y gran espacio extracelular. Van a ver que el óseo, adiposo, sanguíneo cumple la misma regla. ¿Cómo es el óseo? El óseo es un osteocito envuelto en canalículos óseos y otras células que se conectan a través de canalículos. Entonces, son poquitas células en una abundante matriz celular. Por eso son considerados tejido conjuntivo. Lo mismo cumple el sanguíneo, lo mismo el adiposo. Entonces, es por eso que a pesar de que son especializados, cumplen funciones especiales e importantes, siguen siendo de la clasificación del tejido conjuntivo, ya no son otra clasificación, no son otro tipo de tejido, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Estamos viendo acá un tejido conjuntivo mucoso, ¿ya? ¿Qué se caracteriza el tejido conjuntivo mucoso? Porque hay gran cantidad de fibroblastos. Las células que predominan dentro del tejido conjuntivo son generalmente fibroblastos, ¿ya? ¿Alguien sabe qué son los fibroblastos? Son inmaduras. ¿Qué dicen? ¿Son células inmaduras? Son células maduras, ¿ya? ¿Pero qué hacen? Sintetizan matriz extracelular.
¿ya? Todo lo que está en la matriz extracelular lo van a sintetizar los fibroblastos, ¿ya? Y ahorita vamos a hablar de ello. En el tejido conjuntivo mucoso, que se encontraba principalmente en el cordón umbilical, hay a la sustancia fundamental, ¿ya?, que forma parte de la matriz extracelular, se la conoce como gelatina de Wharton, ¿ya? Si alguna vez escuchan eso, ¿dónde está la gelatina de Wharton? ¿O qué es la gelatina de Wharton? ¿Ya? No es nada más que la sustancia fundamental que constituye la matriz extracelular del tejido conjuntivo mucoso. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Básicamente, ¿alguna duda? A ver, te lo voy a repetir. ¿Qué es la gelatina de Wharton? La gelatina de Wharton es esa sustancia fundamental que posee el tejido conjuntivo mucoso embrionario, ¿ya? Y este tejido conjuntivo mucoso embrionario, ¿dónde se encontraba? Específicamente en cordón umbilical. Está revistiendo el cordón umbilical. Entonces, ¿dónde se encuentra la gelatina de Wharton? En el cordón umbilical. Ya vamos asociando eso. ¿Ya? Ahora, el otro mesénquima ya lo hemos estudiado, por eso no lo hemos tocado acá. ¿Ya? Pero son parte de esos tejidos que me forman embrión. Acá es importante. Cuando nosotros leíamos el tejido conjuntivo adulto, decíamos que tiene dos clasificaciones, la de laxo y denso. Vamos a hablar principalmente del laxo, esto me parece importante, ¿ya? El tejido conjuntivo laxo, fíjense que se encuentra debajo de los epitelios, ¿ya? Cumple lo que decíamos, debajo de cada epitelio siempre hay tejido conjuntivo, pero ahora vamos a añadir un dato más. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo se encuentra debajo de los epitelios? El tejido conjuntivo laxo. Es decir, debajo de un epitelio no se va a encontrar ni un denso regular ni un denso irregular, no. Siempre es un tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Eso que les quede claro. Se lo voy a decir acá. O sea, del tejido epitelial, abajo siempre se va a encontrar el tejido conjuntivo laxo específicamente. ¿Me escucha, por favor? Este es un bloquecito de piel que lo hemos estudiado siempre, ¿no? Tiene la epidermis y la dermis. Bien, ¿qué era la epidermis? Epitelio. Ya, y ese epitelio era un plano estratificado, así ya lo saben. Es un plano estratificado. Entonces, debajo de ese epitelio, ¿qué tendría que haber? Tejido conjuntivo laxo. Ya. En la piel es un lugar especial para ver estos tipos de tejido conjuntivo. Ustedes conocen la capa de la epidermis, la capa de la dermis, ¿no? La dermis se divide en dos. Una dermis que está cerca del epitelio, que se conoce como dermis papilar, y otra que está más abajo, que se conoce como dermis reticular. La dermis papilar y reticular son dos tipos de tejido conjuntivo distintos, ¿ya? La que está siempre cerca del epitelio es tejido conjuntivo laxo, y la que está debajo de este tejido es el tejido conjuntivo denso y regular, que ahorita lo vamos a ver. De hecho, y es lo que les quiero mostrar acá, si me siguen con el cursor, esto de acá es un epitelio. ¿Ya? ¿Qué tipo de epitelio podemos observar? Un poquito reticulado, bien. Entonces, lo que está basal a este epitelio, ¿qué creen que es? Tejido conjuntivo laxo. Fíjense acá se nota bien. En esta imagen de la izquierda tenemos la presencia de un laxo y un denso irregular. ¿Ya? Fíjense, este es el epitelio nuevamente. Pero fíjense que el laxo, ¿por qué se caracteriza? A placa histológica tiene zonas más opacas. Fíjense que es blanquecino, casi que blanquecino. Y fíjense en comparación de este acá, este ya es un rosa intenso. Es decir, ¿qué me está diciendo la placa? Que a este nivel, donde hay más espacio, hay menos cantidad de fibras, y a este nivel hay mucha cantidad de fibras. ¿Qué quiere decir? Que este tejido conjuntivo que está debajo y que tiene poquita cantidad de fibras se conoce como tejido conjuntivo laxo. Se llama laxo ¿por qué? Porque tiene poca cantidad de fibras, ya pueden ser fibras de colágeno, fibras reticulares, pero tiene poquita cantidad. Es por eso que se ve como que más blando o más blanco a placa histológica. Entonces, si nosotros vemos un tejido conjuntivo laxo, lo que vamos a ver es un tejido con pocas células y aparte con grandes espacios opacos. ¿Por qué? Porque no tiene muchas fibras. ¿Ya? Y esas fibras, las fibras es lo que hace denso a un tejido. Y si nos vamos adentrando más profundo en este tejido, acá vemos un laxo que a medida acá se va oscureciendo, se va haciendo un rosa más intenso. ¿Qué quiere decir? Que este es un tejido con gran cantidad de fibras. ¿Ya? Entonces esto ya sería un tejido conjuntivo denso.
Es la diferencia que yo quiero que ustedes noten. ¿Cómo se ve un tejido conjuntivo laxo y un tejido conjuntivo denso? Ya no se ven igual, son distintos. Fíjense que el tejido conjuntivo laxo generalmente no es tan extenso, es decir, solo está rodeando el epitelio, no va a estar más profundo. Y a partir de ahí ya puede ser denso o otro tipo de tejido que podemos observar en la carga histológica. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de dónde se alimentaba el tejido epitelial? Porque no recibe vascularización. ¿Ya? Es decir, el tejido conjuntivo laxo es el que provee al epitelio de todos los nutrientes que necesite. Por eso dice la teoría que el tejido conjuntivo laxo, entre los tres tipos de tejido conjuntivo que hay, es el más irrigado. El tejido conjuntivo laxo es el que más vasos sanguíneos tiene y por ende puede alimentar o proveer de todos los nutrientes necesarios de mejor forma al epitelio. Es por eso que este tejido laxo siempre está debajo del epitelio. ¿Por qué? Porque como es altamente irrigado, le puede dar todos los nutrientes necesarios al tejido epitelial que carece de irrigación propia. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Se entendió? Lo importante aquí es que me puedan identificar. Fíjense, él es un epitelio. Fíjense este tejido conjuntivo. Aquí hay una célula, hay otra célula acá, otra célula acá. Hay menor cantidad de células y el espacio entre células es abundante. ¿Ya? Fíjense que ese espacio es opaco, no es intenso como este de acá. Fíjense que este espacio es bastante intenso. Pero este de acá es más lábil, más laxo, como su nombre dice. Entonces el tejido conjuntivo laxo. Y el que estamos viendo acá a la derecha es un tejido conjuntivo denso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se observa mayor cantidad de fibras y eso le da una tonalidad, una tinción más oscura. Ya es denso. Ahora, ¿qué tengo acá? Ya. Fíjense la característica de los tejidos densos. A pesar que estamos hablando de laxo ahorita. En este caso, ¿qué tipo de denso creen? ¿Que es un denso regular o un irregular? ¿Qué dicen? ¿Por qué dicen que es irregular? Como no tiene una forma específica, ¿ya? Es exactamente, es un tejido denso irregular, no sigue como un patrón específico lineal o longitudinal en el que nos podamos guiar. Fíjense que las fibras están yendo horizontalmente, están yendo verticalmente, diagonalmente, oblicuamente, es decir, no tiene un orden específico las fibras y hay un montón de fibras. Entonces eso es lo que caracteriza a un tejido conjuntivo denso y regular. Ahora, el tejido conjuntivo denso regular, la imagen que estaba detrás de este, sí, fíjense que se caracteriza por tener una regularidad específica. ¿Qué quiere decir? Que van en un sentido, no se van en diferentes sentidos. ¿Qué quiere decir? La imagen de atrás era la que nos mostraba eso, pero las fibras del tejido conjuntivo denso regular siguen un curso. ¿Ya? Son así, lo pueden ver en alguna imagen histórica, se lo voy a pasar más tarde al grupo. Y las células están entre medio de todas estas fibras. ¿Por qué se llama denso? Porque tiene gran cantidad de fibras. ¿Y por qué se llama regular? Porque todas sus fibras siguen un sentido longitudinal. ¿Ya? El tejido conjuntivo laxo va a estar rodeando siempre a los epitelios. Eso ya lo, perdón, el denso irregular siempre está debajo de las mucosas, no lo voy a decir. Tenemos mi epitelio, tenemos su tejido conjuntivo laxo y siempre debajo de ese tejido conjuntivo laxo me viene el irregular. ¿Ya? Es decir, principalmente el tejido conjuntivo denso irregular me forma las submucosas de los tejidos. ¿Alguien se acuerda qué era una mucosa? El tejido epitelial, exactamente, que recubre superficie. ¿Ya? Entonces, si forma las submucosas, es decir, que está debajo de todo ese componente de la mucosa, generalmente el tejido conjuntivo denso irregular. ¿Ya? Ahora, el tejido conjuntivo regular, el denso regular, que decimos que tiene sus fibras en un sentido, solo va a estar en las aponeurosis, en tendones y ligamentos. ¿Ya? Es decir, el tejido conjuntivo denso regular está formándome aponeurosis, tendones y ligamentos. ¿Qué son las aponeurosis? ¿Será que en anatomía preguntan de aponeurosis? ¿Qué son las aponeurosis? No,
Porque ya no está estudiando medicina, ¿verdad? Es harto. Y anatomía, es harto eso. Una no ponía bien de Unas 3 los hojas, músculos. pero por cada tema. Básicamente es el tejido que nos ayuda a la unión de dos dientes musculares, ¿no? Como la poneurosis de acá, que se une el occipital con el frontal. ¿Ya? Ahora, tendones. ¿Dónde tenemos tendones? Son las porciones terminales del vientre muscular, ¿no? Que se inserta principalmente en huesos. ¿Y los ligamentos? ¿Qué es los ligamentos? No, por ahí va. Son aquellos tejidos que me ayudan a unir porciones óseas, ya hueso con hueso, vulgarmente dicho. Pero fíjense que para que estos tengan o puedan fungir esta función, requieren esta disposición regular. ¿Ya? Esta disposición regular es importante. ¿Por qué está de esta forma? ¿Por qué? Porque estos soportan cierta tensión. Ya es lo que necesitamos, es decir, nosotros al poder hacer tensión, el tejido no se rompa, sino que tenga cierta fuerza y resistencia para el tejido, ¿no? Entonces, este tejido conjuntivo denso regular forma principalmente esas tres, ya no va a estar en otro lado, va a estar en estos tres. Ahora, en la imagen de acá, ¿por qué lo vemos así y no así? De hecho, así se ve en la imagen que tenía acá. Porque aquí es importante el corte histológico, ¿ya? El corte que hay detrás de la imagen, que se ve más o menos así, es un corte longitudinal en cuestión, en el sentido del tejido. Pero esto es un corte transversal. ¿Qué quiere decir? Que hemos agarrado, imaginemos, este tendón y lo hemos cortado o seccionado en este sentido. Y lo que estamos observando sería lo que está de la vista interna, ¿no? Pero lo que se ve en la imagen, por eso se ve solo puntitos. ¿Por qué? Porque esas son las células que están así dispersas en todo el tejido en sentido lineal. ¿Ya? Es por eso la imagen. La de atrás es la que la usamos antes, pero no sé por qué no la puedo usar. Lo volví a ver. ¿Ya? Pero hasta aquí me entendieron, ¿no? ¿Qué me forma el tejido conjuntivo denso regular? Tres cosas: aponeurosis, tendones y ligamento. No va a estar en otro lado. Y el tejido conjuntivo denso irregular, que es este que está acá, ¿ya? Me olvidé decirles por qué su forma. El tejido conjuntivo denso irregular tiene esta forma dispersa, ¿no? Como que no tiene un sentido, una orientación específica. Eso le ayuda a soportar presiones mecánicas, ¿ya? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una tabla de madera y ponemos un punto de presión, la tabla va a ceder a la presión, no se puede romper. Pero si nosotros tenemos un tejido que está en diferentes posiciones, al momento de soportar presión, esa diferente disposición de las fibras va a soportar mayor presión. Ya eso es lo que confiere a los tejidos cierta elasticidad y resistencia a los pesos, ¿ya? Es decir, básicamente estos tejidos denso y regular sirven básicamente para sostener o resistir a las presiones mecánicas que puedo someter el cuerpo. Por ejemplo, ustedes se sientan y ese tejido se amolda a la presión que están ejerciendo sobre sus músculos, ¿no? O sobre el tejido de la piel del glúteo, ¿no? Entonces estos tejidos confieren básicamente al tejido ese soporte, ese sostén, ¿ya? Las fibras que están dispuestas en diferentes disposiciones o diferentes orientaciones ayudan a que ese tejido sea más elástico y más resistente a presiones mecánicas, ¿ya? Es por eso la disposición de esos tejidos, de las fibras, en diferentes sentidos, ¿ya? Eso es lo que caracteriza al tejido denso irregular. Lo podemos ver acá. Este de acá. Fíjense que las fibras están en diferentes sentidos. En esta imagen lo mismo. El tejido conjuntivo denso irregular es todo este. Fíjense que se ve altamente pintado del color azul. ¿Por qué? Porque es denso, tiene gran cantidad de fibras. Ahora fíjense que el tejido conjuntivo laxo, fíjense que está cerquita del epitelio, fíjense que tiene opacidades o sombras en los espacios blancos, ¿ya? Porque es laxo, no tiene gran cantidad de fibras. Se lo voy a notar ahorita en la imagen. Ahora, el tejido conjuntivo, decíamos que está formada por células y por su matriz extracelular, la matriz que envuelve a las células. La matriz extracelular tiene dos componentes principales. La MEC tiene las fibras, que era lo que me estaba olvidando, y la sustancia fundamental. Y por acá vamos tenemos tres tipos de fibras importantes.
y cada tipo de fibra cumple una función más o menos que le da la característica al tejido conjuntivo. Y tenemos las fibras de colágeno, tenemos las fibras reticulares y las elásticas. ¿Ya? Tres tipos de fibras. Y en cuanto a la sustancia fundamental, fíjense que tenemos tres componentes: los grupos aminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas inadhesivas. Básicamente, estos dos compuestos me forman la matriz extracelular, o son la matriz extracelular. ¿Ya? Y en células tenemos varios tipos. La vamos a hablar más adelante, pero lo más importante es que tenemos células errantes y células residentes. Y esto es importante, esto sí lo pregunta el doctor. ¿Ya? Cuando hablamos de células residentes, ¿qué podrían entender ustedes? Son células que están en ese tejido y se quedan en ese tejido, es decir, nunca se mueven de ese tejido. Y cuando hablamos de células errantes, son células que están en constante movimiento. Por ende, principalmente las errantes provienen de la circulación, ¿ya? Los neutrófilos, monocitos, basófilos, que vienen de la circulación, no se quedan estáticos, van viajando. En cambio, los residentes sí se quedan dentro de ese tejido y no se mueven, ¿ya? Hasta que se mueran. Entre los estables o residentes tenemos a los fibroblastos, que son los que sintetizan matriz extracelular, tenemos los macrófagos, ciertos adipocitos, mastocitos, células madre, etc. Ya que ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero lo más importante son estos dos conceptos: células residentes y células errantes. ¿Cuáles son residentes y cuáles son errantes? Eso es lo que me interesa memorizar para el examen. ¿Ya? Teníamos tres tipos de fibras: las de colágeno, reticulares y elásticas. Esta de acá la puse, pero no le da mucha importancia, ya era por otro detalle. Lo puse en una pregunta de examen del doctor Sangüesa, ya lo puse para que vean lo del doctor Sangüesa. ¿Pero qué son las fibras de colágeno? Básicamente estas fibras son las predominantes dentro del tejido conjuntivo. Básicamente hay mucha cantidad de fibras de colágeno. Y en la teoría, aunque es un poquito estresante, hay 25 tipos de colágeno. Colágeno 1, colágeno 2, 3, 4, hasta 25. Y cada colágeno cumple una función, ya no nos empecemos. Los principales son el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, el colágeno tipo 3 y el 4 igual puede entrar. ¿Ya? El colágeno tipo 1 es el predominante, el que está en mayor cantidad en todos los tejidos. ¿Ya? Colágeno tipo 1 forma tejido conjuntivo denso regular y irregular, forma parte del hueso, forma parte de muchos tejidos. Es el predominante, el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 2 solo está o principalmente está en cartílago. ¿Ya? Es decir, en el tejido cartilaginoso. Colágeno tipo 3 son fibras, cuando las fibras de colágeno tipo 3 se juntan, me forman un tipo de fibra, que son las reticulares. ¿Ya? Es decir, que de las tres fibras principales que había, las reticulares no son nada más que colágeno tipo 3 unidas. Ya cuando el colágeno tipo 3 se va uniendo, me forma fibras reticulares. Entonces, de los 25 tipos de colágeno que hay, estos son los que no me interesan. ¿Ya? Y el colágeno tipo 4 siempre está en la membrana basal. Es la forma fibras reticulares. Y este es el predominante, el que hay en mayor porcentaje en todo el cuerpo y en todos los tejidos. Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo se observan las fibras de colágeno? Básicamente, en la placa histológica son esas tinciones de color rosado que nosotros podemos observar. Son fibras de colágeno. Si hay mucha cantidad de fibras de colágeno, ¿qué me quiere decir? Que es un tejido denso. Si hay poquitas fibras de colágeno, ¿qué me quiere decir? Un tejido laxo. Exactamente. Yo le pregunto en esta imagen, que no es una placa real, es un dibujo. ¿Ya? ¿Qué tipo de tejido conjuntivo puede ser? Laxo. Puede parecer laxo por el espacio, pero en realidad es el dibujo. Es un denso regular. Todas siguen un sentido específico. Básicamente la placa de tendón, una placa de ligamento, se puede observar de esa forma. ¿Ya? Las fibras de colágeno son estas fibras que disponen en sentido. ¿Ya? Por ejemplo acá, ¿cuáles son las fibras de colágeno? Son todas estas que están acá. ¿Ya? Entonces fíjense que las fibras de colágeno son las predominantes, las que mandan. ¿Ya? Y principalmente colágeno tipo 1. ¿Ya? Es el que más predomina en este tipo de tejido. Ahora, las fibras reticulares
se llaman reticulares porque forman redes dentro del tejido conjuntivo. Fíjense que las fibras reticulares no son nada más que uniones del colágeno tipo 3. Es decir, el colágeno tipo 3 se va uniendo y forman redes de filamentos, de fibras, y esas son las fibras reticulares. Las fibras reticulares no se observan fácilmente en división normal. ¿Cuál era la tensión rutinaria que utilizábamos para el estudio de placas histológicas? ¿Cuál era? Tensión rutinaria. Hematoxilina, eosina, ¿ya? Esa es la tensión rutinaria que siempre utilizamos en las placas. Estas fibras reticulares no se observan en una tinción normal de hematoxilina y eosina. Por ende, se usa tinciones específicas, ¿ya? Ahí tenemos la tinción del ácido periódico Schiff y la tinción argéntica. Esos dos tipos de tinciones me resaltan las fibras reticulares. Fíjense, en la placa histológica se observa así, son estas redes, forman como si fueran una red, ¿ya? Básicamente, las fibras reticulares principalmente forman estromas del tejido conjuntivo. ¿Alguien sabe qué significa estromas? Vamos a aprender los dos nuevos conceptos hoy día, ¿ya? Dos conceptos importantes que lo van a escuchar en toda histología, incluso más adelante en materia superior, ¿ya? Que es parénquima y estroma. Básicamente, cuando hablamos de parénquima, estamos hablando de la porción funcional de un tejido, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es la porción del tejido que cumple la función. Si habláramos de, por ejemplo, si habláramos de pulmón, o mejor dicho, un ejemplo mejor, si habláramos de hígado, el parénquima del hígado serían los hepatocitos, es decir, las células del hígado, porque esas son las que cumplen la función del hígado. Y cuando hablamos de estroma, estamos hablando de los tejidos de sostén. Ya no cumplen función dentro del órgano, no es como que hacen algo, simplemente ayudan a sostener el tejido, lo agarran o lo sostienen. Esa es básicamente la función de las fibras reticulares. Es por eso que estas fibras reticulares están en abundancia en los estromas de ciertos órganos, como ser la médula ósea, el tejido linfático, el hígado. Varios órganos tienen fibras reticulares en abundancia. ¿Por qué? Porque se forma el estroma del tejido. ¿Ya? Entonces no se olviden dos conceptos. Hablan de parénquima, me están hablando de la porción funcional de un órgano. Y hablan de estroma, me están hablando de los tejidos de sostén. A ver, si habláramos de parénquima pulmonar, ¿a qué creen que me refiero? ¿A qué creen que me refiero con parénquima pulmonar? A una idea de Claro, a las células que cumplen función dentro del pulmón. En este caso son los neumocitos, ¿verdad? Esa sería su parénquima. Y si yo me refiero a su estroma, ya serían todas las células o las fibras que le dan soporte al pulmón. ¿Ya? Y en este caso estamos hablando solamente del tejido de sostén. Ya, volviendo acá, las fibras reticulares forman principalmente tejidos de estroma, el sostén de ciertos órganos, ¿ya? Y no se observan normalmente en tinción rutinaria de hematoxilina eosina. Por ende, se tienen que utilizar tinciones especiales, como son la argéntica o la tinción FAS. Es decir, si yo les paso una placa histológica, les digo, esas son tinciones, perdón, esas son fibras reticulares, ni idea, no se observan, les estoy mintiendo, ¿ya? No hay fibras reticulares fácilmente observables en una tinción normal de hematoxilina eosina, ¿ya? Ahora la última, las fibras elásticas, ¿ya? Como su nombre lo dice, estas fibras principalmente tienen la capacidad o la característica de ser elásticas. ¿Qué quiere decir? Que estas se pueden alargar y después pueden volver a su posición inicial. Tienen esa función de elasticidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que estas fibras deberían estar principalmente? ¿Músculos? No tanto. Ligamentos, decíamos que el ligamento principalmente están en denso regular, no tanto. ¿Dónde creen que sí deben estar? Fíjense que las elásticas tienen esta función, se ensanchan y vuelven a su posición.
se ensancha y vuelve a su posición. Corazón, ya, por ahí va. Vasos sanguíneos, principalmente arterias. ¿Cómo es una arteria? Es un vaso que al pulso se ensancha y vuelve a su posición, se ensancha y vuelve a su posición. Y de hecho esa placa de ahí que vemos es una arteria. ¿Ya? Fíjense la gran cantidad de fibras elásticas que tiene la arteria. Van así las fibras. Y al momento que se ensanchan, se estiran y luego vuelven a la posición. ¿Ya? Esa es una placa de arteria. Nuevamente, las fibras elásticas tampoco se observan en una tinción rutinaria, no se van a observar. Por ende, también utilizo tinciones especiales. En este caso, las dos tinciones que me resaltan las fibras elásticas son la orceína y la resorcina fusible. De hecho, esta placa es una placa de orceína, una tinción de orceína, y las fibras elásticas se ven de color negro. ¿Ya? Fíjense que la arteria tiene un montón, pero un montón de fibras elásticas. Y esto le ayuda a la arteria a tener esta capacidad de elasticidad que se puede adaptar al flujo de sangre, ya que es importante para la fisiología cardiovascular. ¿Alguna duda ahí? Tenemos tres tipos de fibras principales: colágeno, reticulares y elásticas. Eso no se olviden, ¿ya? De las de colágeno, las que me importan principalmente son el colágeno tipo 1, que es el que está en todo lado, el colágeno tipo 2, que principalmente está en cartílago, el colágeno tipo 3, que me forma fibras reticulares, y el colágeno tipo 4, que principalmente está en las membranas basales. ¿Ya? Lo que yo tengo que saber. Las fibras reticulares son colágeno tipo 3 unido y me forma tejido de sostén de los órganos. ¿Ya? Y las fibras elásticas, que son fibras con capacidad elástica, que principalmente están en esos órganos que requieren elasticidad, como son las arterias, corazón, también tiene los pulmones, no están equivocados. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las células. Los fibroblastos, que son un tipo de células que no se observan tan fácil en una placa histológica normal, ¿ya? Son difíciles de observar porque son delgadas y su núcleo es pequeño. No son células que fácilmente se observan. Pero acá podemos ver un fibroblasto, otro fibroblasto y otro fibroblasto por acá. Fíjense que aquí hay un montón de fibroblastos y ahorita vamos a explicar por qué. Generalmente no se ve tan así como está en derecho. Los fibroblastos son estas células residentes, son células que están ahí en el tejido y se quedan en el tejido, no se van a otro lado. Es decir, donde se ponen, forman tejido y ahí se quedan a vivir básicamente el resto de su vida. Los fibroblastos son las principales células encargadas de producir matriz extracelular. ¿Qué quiere decir? Que los fibroblastos me producen fibras de colágeno, me producen fibras elásticas, me producen fibras reticulares, me producen todas las sustancias fundamentales, los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas, todo eso lo produce el fibroblasto. Es su función del fibroblasto, producir todo el tejido conectivo básicamente. ¿Ya? Básicamente todo lo que hace el fibroblasto es producir todo ese tejido. Él sintetiza todo ese tejido. ¿Ya? Ahora, es característica también de los fibroblastos la síntesis de tejido dañado. ¿Qué pasa? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen alguna lesión, ¿ya? Por ejemplo, se caen o se cortan o pierden un pedazo de piel, ¿ya? Ese tejido no se queda así, ¿o sí? Sana, cicatriza, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando hay una lesión en nuestro cuerpo, ya sea externa o interna, los fibroblastos son los primeros en establecerse y generar tejido nuevo, ¿ya? Es algo bueno y algo malo a la vez. ¿Saben por qué? Lo van a ver más adelante. Por ejemplo, imagínense que nosotros somos una persona que no come bien y le da un infarto de miocardio, le da un infarto del corazón. Ese área del corazón significa que se quedó sin riego sanguíneo y murieron las células cardíacas. Es decir, los miocitos que no se regeneran nunca en su vida, murieron. Entonces, ahí va, como hay tejido dañado, ¿quién va? Los fibroblastos y generan tejido nuevo. Ese tejido nuevo nunca va a ser igual al tejido que se dañó. Es por eso que los fibroblastos principalmente están asociados a procesos de fibrosis. Es la generación de un tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo, por ejemplo, nuevamente el ejemplo del corazón,
Si a nivel del corazón se forma tejido conjuntivo, ¿creen que me va a servir para la función cardíaca? No, no sirve. Obviamente el fibroblasto es capísimo regenerando tejidos, pero si esos tejidos son importantes, más bien produce algo perjudicial, no beneficioso para el cuerpo. Por ejemplo, igual en el hígado, más o menos mi hígado, ¿no? No se lo digo, ¿no? Cuando, por ejemplo, es un paciente o una persona que es alcohólica crónica, ese alcohol daña los hepatocitos. ¿Quién se activa? El tejido dañado, fibroblastos. Empiezan a generar tejido fibroso. El tejido fibroso se conoce como ese tejido conjuntivo denso y regular. Básicamente lo que está formando es tejido de cicatrización, tejido fibroso. Y obviamente este hígado no va a tener la misma función que tenía antes. ¿Ya? Es decir, los fibroblastos son buenos para regenerar tejido, más o menos, ¿ya? Dependiendo. Pero ellos son los principales encargados de la generación de tejido conjuntivo, de toda la matriz extracelular que tiene el tejido. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Por ejemplo, cuando hay zonas dañadas del tejido, ahí es cuando los fibroblastos empiezan a aparecer en mayor cantidad. ¿Ya? Por eso que en la imagen de la izquierda vemos poquitos fibroblastos y en la derecha hay un montón. Ahora, macrófagos. ¿Ya? Básicamente, macrófagos son un tipo de células. ¿De qué tipo creen? ¿De grandes o de residentes? ¿Qué dicen? Son células residentes. Vamos a ponerlo acá. Residentes. ¿Qué hiciste en la cara? Yo no mi mamá. No volviste, ¿no? Uy, ¿cuánto sacan? 17. Muy bonito. Y son de los que Los se macrófagos, colocan. ¿quién sabe cuál es la función principal de un macrófago? Fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Básicamente se come al agente invasor, al agente extraño, y lo degrada o ya ve qué hace. Esa es función de los macrófagos, claro que sí. ¿Ya? Hay dos tipos de macrófagos. Los Y macrófagos esto me son importa. células de... Son células que Es lo poseen un actividad fagocítica, que se fagocitan, y son células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Esto ahorita tal vez no les quede, pero cuando hablemos de inmunitario le va a quedar más claro. Una célula presentadora de antígeno, ¿qué quiere decir? Los macrófagos son cruciales para alertar al sistema inmunitario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Hay un patógeno que me está atacando. ¿Ya? Principalmente, imaginémonos que nos cortamos con un fierro, quién sabe de qué año, oxidadísimo. ¿Ya? En esa lesión se establecen microorganismos patógenos que pueden dañar al cuerpo. Entonces los macrófagos van, fagocitan, intentan hacer su trabajo, pero no se queda solo ahí, también alertan al sistema inmunitario. Ya es básicamente como un mensajero. Dicen, hey, aquí nos están atacando, y por ende las células del sistema inmunitario viajan a esa zona específica a defender. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa ser una célula presentadora de antígenos, una célula que me va a alertar al sistema inmunitario. ¿Para qué? Para que se establezca una reacción inmunitaria de defensa al nivel de donde está habiendo una lesión o una invasión. ¿Ya? Entonces, fíjense que aparte de ser fagocitos, es decir, se comen a los invasores, también alertan al sistema inmunitario. ¿Ya? Y otra función o otra característica importante de los macrófagos es que derivan de los monocitos. ¿Qué son los monocitos? Son células errantes. ¿Ya? Cuando un monocito, los monocitos están en circulación, están en sangre. Cuando un monocito sale de circulación, se convierte en macrófago. ¿Ya? Es decir, antes de ser macrófagos, primero eran monocitos. Este monocito que está en sangre, una vez sale de sangre y se establece en un tejido, se convierte en un macrófago. Pero antes de eso eran monocitos. Entonces los macrófagos derivan de los monocitos y pertenecen a un sistema importante, que es el sistema fagocítico mononuclear, abreviado SFM. Sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este sistema? Esto lo voy a mostrar en la imagen de acá. Es un sistema conformado por varios tipos de monocitos que su función son ser macrófagos. ¿Ya? Esta lista se la pueden aprender del rostro, está en el rostro. ¿Ya? Pero todas estas células son sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? Fíjense que los monocitos que son macrófagos, que se van a convertir en macrófagos, están en el sangre. Los macrófagos, principalmente tejido conjuntivo. Cuando hablamos de macrófagos perisinusoidales a nivel del hígado,
se conocen como células de Cooper, macrófagos alveolares a nivel del pulmón, células de Hoch-Bauer a nivel de la placenta, macrófago pleural, etc. ¿Qué quiere decir? Que todos estos son una lista de macrófagos que hay en distintas zonas de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de un macrófago del hígado se le conoce como macrocélula de Cooper. Cuando hablamos de un macrófago del cordón umbilical se conoce como de Hoch-Bauer. ¿Ya? Quiere decir que a pesar de que tengan nombres raros, todos esos son fagocitos, son macrófagos del cuerpo. Y todo ese sistema todas estas células forman ese sistema que se conoce como sistema fagocítico mononuclear, que antiguamente se le conocía como sistema de retículo endotelial. ¿Ya? Alguna vez lo van a leer como retículo endotelial y hay algunos doctores que hablan del retículo endotelial y a veces no sabemos qué es, a mí me pasó. Entonces es el sistema fagocítico mononuclear, ya que antes se llamaba retículo endotelial. Básicamente, ¿qué me está diciendo? Que todas estas son macrófagos y por ende también son células presentadoras de antígenos. Se encargan de avisar el sistema inmunitario. ¿Ya? Ahora, de los macrófagos que salen de la sangre, los monocitos, vamos a hablar de dos importantes: el macrófago tipo 1, ¿ya? El M1 y el M2. El tipo 1 y el tipo 2. O sea, también se llama macrófago de activación clásica y macrófago de activación alternativa. Básicamente, y en resumen, la principal función del macrófago tipo 1 es limpiar la zona, destruir la zona. Es decir, si hay un agresor, yo voy y lo destruyo. Es decir, generan esta reacción inmunitaria. Y el M2 repara. ¿Ya? Básicamente es eso. El M1 se encarga de destruir y el M2 se encarga de reparar. Ya fíjense en la imagen, lo pueden observar. Fíjense que el M1 produce muerte de las bacterias, hongos, produce inflamación a nivel de la zona, y el M2 se encarga de reparación de tejidos y de efectos antiinflamatorios. Los M2 no quiere decir que ellos regeneren el tejido, quiere decir que ellos estimulan a los fibroblastos a regenerar el tejido. ¿Ya? No es que ellos regeneren el tejido, sino que estimulan. Lo que me interesa que se acuerden acá es que el M1 se encarga de hacer la reacción inmunitaria, destruir las bacterias que están atacando, destruir los virus, produce inflamación, y el M2 se encarga de lo opuesto, de reparar tejidos y disminuir la inflamación. ¿Ya? Es por eso, si alguna vez se dieron cuenta, o parece algo obvio, cuando ustedes tienen una lesión, esa lesión se inflama, pero si no hace nada, después desinflama y queda normal. ¿Ya? Parte de la función de los macrófagos tipo 1 y tipo 2. ¿Qué hace el M2? Tipo 2 repara la zona. Pero en realidad estimula los fibroblastos. Pero ponerle repara la zona. El M1 produce principalmente reacción inmunitaria, ¿no? Destruye bacterias, hongos, parásitos y inflamación. Y el M2 lo contrario, repara tejidos. Clase alternativa. El M2 se llama activación alternativa. Y aquí pueden ver el sistema endotelial, el sistema fagocítico. Los mastocitos, ¿estas células son residentes o errantes? Los mastocitos son parecidísimos a una célula errante que se conoce como basófilos, que están en circulación. Estos mastocitos son células residentes, es decir, se están en el tejido presente, ahí se quedan. Básicamente, la función del mastocito es principalmente participar en reacciones inflamatorias y alérgicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Su principal función es en inflamación, ¿ya? Produce inflamación del tejido. Pero cuando la persona, por ejemplo, tiene algún defecto genético, produce reacciones de alergia también. Ya las alergias no es algo normal, sino es un defecto que tienen los mastocitos, que son bien exagerados. Cuando ustedes escuchen de alergia, ¿no? O sea, de tal cosas, es porque al estar en contacto con eso, el sistema inmunitario lo detecta como si fuera un agresor, el peor de todos, y empieza a defenderse. Básicamente eso es la alergia. Uno dice, tengo alergia al polvo del polen. ¿Qué quiere decir? El polen no te hace daño, es inofensivo. Pero como tus mastocitos son exagerados, van a pensar que es el peor enemigo del mundo y van a ir a defenderse. ¿Ya? Pero normalmente ellos se activan cuando hay daño verdadero, ya cuando están normal. Cuando hay daño verdadero y producen inflamación del tejido. ¿Qué entienden ustedes por inflamación? Se hincha, se
vuelve rojo, duele, ya todo eso es inflamación, pero ahora no verán. Son los 4 signos de la inflamación, ¿ya? Es el, ¿alguien sabe? Los 4 signos de inflamación. Vamos por ahí. Rubor, calor, ¿qué más? Dolor, inflamación. Hinchazón le vamos a poner, pero todavía no vamos en esta. Mejórenlo. Al rubor es básicamente lo vulgar. En medicina se le conoce como eritema. A la hinchazón no se le dice hinchazón, se le dice edema. Básicamente producen inflamación a nivel del tejido cuando hay un daño verdadero, ¿no? Normalmente. Entonces, ¿cómo producen esta inflamación? Fíjense que estos mastocitos, ¿cómo son en una placa histológica? Fíjense que son células, casi así, y poseen gránulos, un montón de gránulos. ¿Ya? Esos gránulos poseen compuestos químicos. Tenemos la histamina, que es el principal mediador inflamatorio, que se encarga de producir la reacción inflamatoria. Es decir, hay un patógeno que está atacando. Para evitar la diseminación del patógeno hacia otro lado, se produce una reacción inflamatoria. Es decir, que los mastocitos se activan y secretan histamina. Esta histamina se encarga de hacer vasodilatación, llegue más hierro sanguíneo al lugar y produzca inflamación. ¿Ya? Básicamente, los compuestos químicos que tiene el mastocito son esos: la histamina, heparina, tiene factores quimiotácticos y leucotrieno. No es importante que se lo aprendan todo de memoria, lo que quiero que se acuerden es sí, que los mastocitos participan en la reacción inflamatoria, ¿ya? Participan en la reacción, es lo que quiero que se acuerden. ¿Por medio de qué? Gracias a la histamina, ¿ya? Eso ya estamos bien. En casos no normales, anormales, estos mastocitos son exagerados, ¿ya? Por defectos genéticos. Y ante cualquier cosa que no haga daño se activan y producen inflamación. A eso se los conoce como reacciones de alergia o reacciones de hipersensibilidad. Que la persona es muy sensible ante cosas que no le hacen daño y lo detectan como si fuera un patógeno, ¿ya? Puede ser polvo, algún alimento o algún medicamento. Entonces, estos mastocitos también participan en esas reacciones de alergia, en casos normales. Tenemos los pericitos. Estos pericitos, ¿qué creen que son? ¿Son las cerrantes o residentes? ¿Qué es? Son células residentes. Los pericitos también antiguamente se llamaban células de Roget, ya no se le conocen más, pero puede ser que alguna vez se mencionen eso o les pregunten eso, ¿ya? Los pericitos tienen una función especial, por así decirlo, ¿ya? Básicamente, estas células también se conocen como células perivasculares. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá mi vaso sanguíneo y los pericitos siempre están abrazando la periferia del vaso sanguíneo. Están por afuera abrazando. Ya por eso se llaman células perivasculares. Están en la periferia del vaso sanguíneo. Ya estamos bien. Estos pericitos tienen una capacidad importante de diferenciarse, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por diferenciación? Es un concepto básico. Diferenciación, claro, son distintos, pero específicamente diferenciación quiere decir se especializan, ¿ya? Las células en un primer estadio son células inespecíficas. No tienen una función específica, no saben ni qué son básicamente, como nosotros. Pero a medida que van desarrollándose, se empiezan a especializar. Van diciendo, yo voy a hacer una célula de hueso, yo voy a hacer una célula neuronal, yo voy a hacer una célula muscular. Eso es diferenciación. Entonces, fíjense que estas células perivasculares, pericitos, son indiferenciadas, es decir, todavía no tienen una función específica. Solo están ahí abrazando al vaso sanguíneo. Pero en casos de necesidad, en casos de que se requiera, se pueden diferenciar en osteoblastos, es decir, células que forman hueso,
se pueden diferenciar en adipocitos, células del tejido adiposo, se pueden diferenciar en condrocitos, células del cartílago, se pueden diferenciar en fibroblastos, células que producen matriz extracelular, y también en células musculares lisas, que básicamente son células que producen contracción. Entonces fíjense que la función del pericito es importante cuando hay lesión o cuando hay necesidad. ¿Ya? ¿Qué pasa si un tejido sufre una lesión? Entonces requiere nuevos fibroblastos. Entonces ahí va el pericito, se diferencia de fibroblastos y nuevamente repara todo. ¿Qué pasa si se requiere más condrocitos? Entonces el pericito va y se diferencia de condrocitos. A eso quiere decir, ¿ya? Estas pericitos son células indiferenciadas, no tienen una función todavía hasta que se diferencien. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? Bien, las células errantes no las vamos a hablar, ¿por qué? Porque son las mismas que hay en el tejido sanguíneo. Básicamente todas las células del tejido sanguíneo son células errantes. Glóbulos rojos, neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, todas esas son células que no están constantemente en el tejido, sino que circulan o viajan a través del torrente sanguíneo. Vamos a hacer un repaso, ¿ya? Tenemos dos tipos de células, las células resilientes o también se llaman estables. ¿Por qué? Porque son células que no se mueven en el tejido conjuntivo, es decir, se establecen ahí y se quedan ahí el resto de su vida. Y tenemos la otra clasificación que son células errantes. Estas células básicamente siempre están en constante circulación, pertenecen más que todo al tejido sanguíneo, ¿ya? Y si hay necesidad del tejido sanguíneo, van a un tejido y después vuelven al tejido sanguíneo, ¿ya? Básicamente son errantes. Vamos con el repaso que usted va a iniciar. Ahora, ¿qué función tienen los macrófagos tipo 2? Preparar la zona. Preparar la zona. Son los que preparan. Bien. ¿Dónde encontramos tejido conjuntivo denso, regular? ¿Cómo se llama? Luis. Luis. Neurosis, ligamentos y tenones. Ahí, denso regular. Y aquí hay una imagen ahí bonita de tejido denso regular. Fíjense que se ve de esa forma en placa histológica. Se ven líneas en un solo sentido. Fíjate que van en un solo sentido con los núcleos de los fibroblastos. Ya. A ver acá. Este tejido que yo veo acá. ¿Quién me dice qué tipo de tejido es? A ver usted. Me levantó la mano. Si no me equivoco, es laxo. Laxo, es decir, tejido conjuntivo laxo. Bien. Este tejido de acá, ¿cuál es? Usted. Perfecto. ¿Y este tejido de acá abajo, qué es? Es muscular en este caso. Pero lo importante es que esto de acá es tejido conjuntivo laxo. Lo que quiero que aquí vean es que siempre está debajo del epitelio. Siempre. Es como que una regla muy excesiva. Este tejido epitelial, de hecho, este es un tejido cilíndrico simple y estamos viendo específicamente intestino grueso. Es intestino grueso. ¿Ya? Y este tejido conjuntivo laxo. ¿Qué función tienen los mastocitos? La última persona de atrás. Usted. ¿Cuál es su nombre? Gerard. Gerard, ¿cuál es la función de los mastocitos? Perfecto, participan en reacciones de inflamación. ¿Ya? Si hay inflamación son por los mastocitos y también por los macrófagos. ¿Ya? ¿Qué tipo de colágeno se encuentra en matriz extracelular ósea? Una pregunta un poquito más especial. Colágeno 1, siempre es el 1, ¿ya? A no ser que estemos hablando de cartílago. Si le preguntaran así, preguntas trampa, ¿qué tipo de colágeno se encuentra en el pulmón? 1, ya va a ser predominante. A no ser que estemos hablando de cartílago, ¿qué tipo de colágeno se encuentra en el cartílago? 2, ¿ya? Como una pregunta para pensar. Pero en el hueso hay gran cantidad de colágeno tipo 1.
¿Qué tensión se utilizan para ver fibras elásticas? ¿Usted cómo se llama? Verónica. No. ¿Quién iba a decir? Orseína. Está bien. La orseína y la paz. La relación periódica de ácido. Para ver fibras. No. Orseína y orseína. Pero esas me destacan fibras elásticas. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos fibras reticulares? ¿Quién levanta la mano? ¿Usted? Estroma de los órganos. ¿Qué quiere decir estroma? Espere. Es el tejido de sostén. Tejido de sostén. Ya no cumple una función, simplemente está allí para agarrar el tejido, sostener. ¿Ya? Bien. ¿Qué componentes conforman la sustancia fundamental? Tenemos la MEC, que estaba dividida en fibras y en sustancia fundamental. Esto me olvidé un poquito de especificar, pero son tres facilitos: los grupos aminoglucanos, los proteoglucanos y las glicoproteínas multiadhesivas. Dentro de esto glico o gluco, ¿cuáles se llaman las denominaciones? Glicoproteínas multiadhesivas. ¿Ya? Ahora, en los grupos aminoglucanos, que se abre así, ¿ya? Acá, los grupos aminoglucanos, hay varios, ¿ya? Podemos destacar el condroitinsulfato, tenemos el queratansulfato, tenemos el heparansulfato, ¿ya? Esas son los glucosaminoglucanos, ¿ya? Ahora, cuando estos glucosaminoglucanos se unen a una proteína central, forman proteoglicanos, ¿ya? Que es la siguiente clasificación: los proteoglucanos o proteoglicanos. Ahí están varios. Los proteoglucanos son los que varían dependiendo del tejido, ¿ya? Es decir, el tejido cartilaginoso, por ejemplo, hay un tipo de proteoglucano; en el tejido óseo hay otro tipo de proteoglucano, nunca son los mismos, ¿ya? Puede haber varios, por ejemplo, presicano, agrecano, ¿ya? Y lo último que tenemos son las glucoproteínas multiadhesivas. Pero los tres componentes son parte de la sustancia fundamental. La MEC, no se olviden esa clasificación. La MEC se divide en fibras y sustancias. Las fibras son las que conocemos: colágeno, elásticas, reticulares. Y la sustancia fundamental: glucosaminoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y proteoglucanos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que memorizarse, lo más importante. Bueno, igual no te olvides, vamos a ver. ¿Qué función tiene la histamina? Primeramente, ¿quién produce la histamina? Principalmente los mastocitos, ¿ya? Y esa histamina tenía función. ¿Qué función cumple el mastocito? Entonces, básicamente podemos decir que la histamina cumple función en el papel de la inflamación, ¿sí? Pero específicamente es una amina biógena vasoactiva, ¿ya? Que produce vasodilatación y permeabilidad del tejido vascular. ¿Qué quiere decir? Escuchen un cachito. Nosotros tenemos vasos sanguíneos, recorre la sangre. Hablamos de vasodilatación cuando la luz del vaso se ensancha, y hablamos de vasoconstricción cuando la luz del vaso se hace más pequeña, ¿ya? En funciones de inflamación, cuando hay inflamación, los vasos sanguíneos se vasodilatan, es decir, se ensanchan. Y gracias a esta vasodilatación es que pequeñas cantidades de sangre, de líquido plasmático y de células pueden abandonar el vaso sanguíneo y ir al tejido. Entonces, básicamente es la manera en la cual las células pueden salir del vaso sanguíneo. ¿Por qué no? Porque normalmente las células están ahí, se quedan ahí, pero cuando hay inflamación, estas tienen que salir a defender, ¿no? Entonces, la histamina es una amina vasoactiva, es decir, trabaja principalmente en los vasos sanguíneos y hace que estos vasodilaten. Y gracias a esta vasodilatación hay aumento de líquido o de irrigación a ese nivel,
Es por eso que la inflamación se torna rojizo. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. Y ahí se puede hinchar. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido que está saliendo del vaso sanguíneo. ¿Ya? Esa es la función de la histamina. ¿Quién produce la histamina? El mastocito. ¿Ya? También lo producen los basófilos, pero en menor cantidad. Estas son células errantes. Creo que hemos acabado. Saquen el microscopio. Saquen